Ejercicio 62, se nos da la función 8 a la x y se nos pide f de 3 a la menos 1. Recordemos que 3 a la menos 1 es un tercio, menos f de menos 3 a la menos 1, esto por supuesto equivale a menos un tercio. Y si eso lo reemplazamos en la función, obtendríamos esta expresión. Ahora, ¿qué es 8 a la 1 tercio? Eso es equivalente a decir la raíz cúbica de 8. E igualmente 8 a la menos 1 tercio, como el exponente es negativo, recordemos que vamos a invertir la fracción que lo contiene y nos quedaría 1 sobre la raíz cúbica de 8. Pero la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Es decir, que nos estaría quedando 2 menos 1 medio. Y 2 menos 1 medio es 3 medios. La respuesta es la opción E. Ejercicio 63. Se nos da la función g de x y se nos pide cuál es el máximo número de puntos donde interseca al eje de las abscisas. Es decir, el máximo número de raíces es lo que nos están pidiendo. Cuando se tiene una función polinómica, que en general tiene esa forma, el máximo número de raíces que puede tener viene determinado por el grado de ese polinomio, es decir, por el mayor exponente. Entonces solo tenemos que determinar cuál es el mayor exponente. Si multiplicamos estos términos en forma distributiva, podemos obtener el mayor grado, pero el mayor grado correspondería a multiplicar estos términos y en particular solamente las potencias que nos interesan, que son x cuadrado, x al cubo y x cuadrado. Multiplicamos esas tres potencias para obtener el mayor exponente. Y cuando multiplicamos potencias de igual base, recordemos que se suman los exponentes, así que tendríamos 2 más 2 más 3, eso es 7, por lo tanto la respuesta es la opción E. Ejercicio 64 se nos pide determinar las raíces del ejercicio con el que estábamos trabajando anteriormente, es decir, la función g de x, que ya la tenemos ahí. Una forma de resolver este tipo de ejercicios es utilizar las opciones e irlas sustituyendo y verificar. Recordemos que las raíces son aquellos valores que anulan a la función, entonces pudiéramos verificar con cada uno de esos números, pero puede ser algo tedioso. Bastante sencillo porque es solo de sustituir, pero un poquito fastidioso. Entonces vamos a hacerlo por otra vía. Vamos a tomar cada uno de esos tres factores y los vamos a igualar a 0. Es decir, tomo el primer factor, 4x cuadrado menos 1, y resolvemos esa ecuación. Igualando a 0, obtendríamos, por supuesto, todo el procedimiento que tenemos y que ya conocemos para resolver una ecuación, en este caso esa ecuación de segundo grado, pasamos el menos 1 del otro lado, el 4 pasa dividiendo, x cuadrado igual a 1 cuarto. Como esto tiene grado 2, la ecuación tiene dos soluciones. Esas dos soluciones serían más o menos la raíz cuadrada de 1 cuarto, pero la raíz cuadrada de 1 cuarto vale 1 medio, así que de ahí salen dos soluciones. X vale más o menos 1 medio, es decir, puede valer 1 medio o puede valer menos 1 medio. El mismo procedimiento para el segundo factor. El segundo factor sería x cuadrado menos 9x más 20. Si igualamos a 0, ese trinomio lo podemos factorizar. La pregunta es, ¿cuáles son esos números que cumplen con la condición que multiplicados nos dan como resultado 20 y que al mismo tiempo sumados dan como resultado 9? Esos dos números, por supuesto, son 5 y 4. Ya hemos factorizado varias veces de acuerdo a este método, así que no voy a comentarlo más. Y por supuesto, al tener este producto igualado a 0, de ahí salen dos raíces. X vale 5, es el número que anula a este factor, y x vale 4, que sería el número que anula a este otro factor. Para el último de los factores, x cubo menos 9x, si lo igualamos a 0, lo primero que podemos hacer es factorizar utilizando factor común, ya que aquí aparece repetida x a la 1. Si factorizamos utilizando ese factor común, nos quedaría este producto. X por x cuadrado menos 9 igual a 0. Es decir, de ahí podemos obtener que x vale 0, y ahí tendríamos otra raíz anulando este factor. Y si anulamos este factor, nos queda la ecuación x cuadrado menos 9. Si pasamos el 9 del otro lado, obtendríamos x cuadrado vale 9. Y si x al cuadrado vale 9 es porque x vale más o menos 3. Es decir, que tendríamos las siguientes raíces: 3, menos 3, 4, 5
1/2 menos 1/2 y 0, que corresponden a la opción B. Ejercicio 65, de acuerdo a la información correspondiente a estas dos funciones, a la función f de x y la función g de x, se nos pide cuánto vale f de a. Nos podemos fijar acá que f de x contiene a la función g de x o está en función de esa función g de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribirlo. F de x será 2 menos g de x, pero g de x es esa función. Así que la colocamos acá en lugar de g de x y distribuimos el signo negativo para eliminar este paréntesis. Agrupando los términos nos queda 2 menos 1 es 1 y como x está precedida del signo negativo nos queda 1 menos x. Ya tenemos la función f de x. Ahora solo queda determinar el valor de f de a, pero eso significa cambiar aquí y acá por ese valor a. Si hacemos el reemplazo de x por a, nos queda 1 menos a, y eso es la opción A. 66. Tenemos la función f y la función g, y se nos pide determinar el valor de g de f de x. Como la función f de x es x menos 1, vamos a cambiar eso, y en lugar de f de x, colocamos entonces x menos 1. Ahora tenemos que determinar cuánto vale la función g evaluada en x menos 1, pero la función g de x es x al cuadrado. Por lo tanto, como g de x es x al cuadrado, pero ahora vamos a reemplazar x menos 1, eso es lo que vamos a colocar dentro del paréntesis. Nos queda x menos 1 al cuadrado, y ese por supuesto es un producto notable que hemos trabajado muchísimo, y su desarrollo corresponde a la opción C. Ejercicio 67, se nos da esa gráfica y se nos pide determinar qué cosa se puede afirmar. Voy a utilizar las opciones para ir descartando. En este caso voy a comenzar desde la opción E. Lo usual es comenzar por la A, voy a comenzar en este caso por la opción E. La función será positiva. Recordemos que una función es positiva cuando se encuentra totalmente por encima del eje X. No importa la forma que tenga, siempre y cuando esté siempre por encima del eje X. Podemos visualizar acá que este tramo está por debajo del eje X. Quiere decir que esa función no es positiva. Descartada la opción E. ¿Será negativa? La función es negativa en el caso contrario. Está totalmente por debajo del eje X, cosa que en este caso tampoco es cierta. La función no es negativa. Tiene una porción que es negativa, pero hay una porción de la función que es positiva. No tiene raíces reales. Las raíces reales son los puntos de corte con el eje X. Y aquí tenemos un punto de corte. Quiere decir que tiene una raíz real. No puede ser la opción C. Así que nos queda la opción A, que es del dominio, y la opción B, que tiene que ver con el rango de la función. ¿Cómo visualizamos el rango de una función que me dan en forma gráfica? Mirando el eje Y. El rango viene determinado por el recorrido que hace la función desde lo más negativo del eje Y hasta lo más positivo. Es decir, recorremos verticalmente desde menos infinito hasta más infinito en este sentido. Si lo vemos de esa forma, la función no llega hasta el infinito, termina ahí. En el eje vertical ya no pasa de ahí. ¿Por qué sabemos que ya no pasa de ahí? Porque esto indica que la función se vuelve constante a partir de este punto y sigue así infinitamente. Quiere decir que no vuelve a subir porque ya me están indicando que aquí la función se convierte en una función constante. Como el rango no es todo el conjunto de los números reales, la respuesta es que el dominio sí es todo R, ya que el dominio lo visualizamos desde menos infinito hasta más infinito en el eje horizontal. Entonces la respuesta es la opción A. 68. ¿Cuál de las afirmaciones es cierta? Opción A. Una función no puede tener más de una raíz. Eso es falso. Aquí tenemos, por ejemplo, esta función y posee 1, 2, 3 raíces. Entonces no es la opción A. Opción B. Una función debe ser siempre creciente o siempre decreciente. Totalmente falso. Ahí tenemos una función que tiene intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento.
No es la opción B. Opción C. El rango de una función es siempre todo R. Falso nuevamente. Si tenemos, por ejemplo, una función como esa que pudiera ser una parábola, podemos definirla de modo tal que su rango solamente se encuentre en el conjunto de los reales positivos. Así que es falso. Opción D. En una función, un elemento puede tener dos preimágenes distintas. Vamos a ver como ejemplo la función constante. F de x igual a 5. Pudiera ser cualquier otra. ¿Qué ocurre con una función como esta? Que si tomamos cualquier elemento del dominio, no importa dónde se encuentre, estas dos preimágenes siempre van a arrojar exactamente el mismo valor, porque justamente por eso se define como una función constante. Tiene infinitas preimágenes que arrojan exactamente la misma imagen, que pudiera ser 5 o cualquier otro número. Así que esto es cierto, por lo tanto la respuesta es la opción D.